temas de exposición que nos correspondió son los movimientos sociales, luchas laborales y estudiantiles. Mi grupo está conformado por Daniela Romero, Dairo Telles y Diana Morantes. Primero que todo vamos a aclarar qué son los movimientos sociales. Entonces, los movimientos sociales son un grupo de personas normalmente de 50 que se unen con un fin común para luchar por algo que quieren, para demostrar su opinión o encontrar algo que no les parece. Por otro lado tenemos las principales causas. Una de las causas también surge por la inconformidad que se genera en las situaciones por parte de la autoridad, que esto afecta casi siempre a la sociedad. También esto tiene ideologías revolucionarias. Y por otro lado tenemos los movimientos laborales, que es cuando se establece la economía capitalista, es cuando, por decirlo así, un ejemplo, los dueños tienen, o sea, los dueños de las empresas grandes tienen autoridad sobre sus empleados. Está la clase obrera, que es los que los obligan a trabajar, y la burguesa es donde son los dueños de la producción. También los dueños de los medios de producción tenían control total sobre los trabajadores. Esto se genera una injusticia sobre los trabajadores, ya que esto tiene que cambiar y por condiciones como más aptas y hacerlas más justas a la vez tanto para los trabajadores como para los dueños. Un caso en Colombia que se generó de movimiento laboral fue en 1847 por unos artesanos que estaban influenciados por el Partido Liberal. Movimientos laborales en Colombia. El antecedente de los movimientos laborales en Colombia fueron las organizaciones mutualistas que aparecieron a mediados del siglo XIX. En realidad se trataba de agrupaciones de artesanos. No obstante, el gobierno llegó a ilegalizar una de ellas en 1890 al considerar que estaban realizando actividades políticas. La primera organización gremial en obtener su personalidad jurídica fue el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá en 1906, abriendo el camino para que el Estado admitiera a las organizaciones de masas. Desde esta fecha hasta 1930, el grupo de sindicatos se amplió hasta 99, aunque no sería hasta el año siguiente que el Congreso les reconoció el derecho a ejercer su actividad. El movimiento campesino. Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido gran parte de la producción agrícola. Sin embargo, los grandes terratenientes han acumulado su capital en base a la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. A comienzos del siglo XX encontramos inicialmente las primeras organizaciones campesinas, con intenciones de reivindicativas como mejorar las tierras e independencia como sujeto social y productivo. La Gran Depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929 produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas. En este contexto empezaron a florecer las luchas agrarias, principalmente en Sumapaz, Biota, la región del Tequendama y Córdoba. La Primera de Mayo. La época de la historia de Colombia, denominada República Conservadora, fue bastante represiva hacia todo el movimiento liberal y progresista. Este fue uno de los motivos por el que la celebración de la Primera de Mayo, Día de los Trabajadores, llegó al país casi un cuarto de siglo después que el resto del mundo. La primera celebración de este día fue en 1914 por iniciativa de la Unión Obrera Colombiana, una organización artesanal de Colombia. Para poder celebrarlo, tuvieron que solicitar permiso a los propietarios de las fábricas para que estos permitieran a los trabajadores marchar por las calles de la capital. El Consejo Municipal decidió apoyar el festejo y concedió vacaciones a sus trabajadores, invitando también al resto de las ciudades y pueblos de Colombia. El movimiento sindical. Colombia, al terminar la Primera Guerra Mundial, era un país eminentemente agrícola, con una oligarquía
terrateniente que controlaba la economía y buena parte de los resortes del poder. Junto a ellos existía una poderosa jerarquía católica y un ejército muy ligado al Partido Conservador. Esta situación no era muy favorable a la aparición del movimiento obrero. Aunque en 1924 se celebró el primer Congreso de Trabajadores, al año siguiente apareció la Unión Sindical Colombiana y en 1926 el Partido Socialista Revolucionario. Bueno, hablaremos sobre la masacre de las bananeras, que es un gran ejemplo de lo que ha sido las luchas laborales aquí en Colombia. Surgió en 1928, donde la empresa United Fruit Company llevaba 30 años operando en el país y explotaba laboralmente a los funcionarios, ya que aprovechaban que no había ninguna legislación laboral y lo que hacían era explotarlos, ¿sí? El 6 de diciembre de aquel año, lo que hizo el Estado y las fuerzas públicas armadas fue desalojar aquella empresa y alzaron fuego en contra de 1000 personas, ¿sí? Lo cual podemos ver que la consecuencia que lleva aquí en Colombia las luchas laborales es a un genocidio, ¿sí? También hablaremos sobre las luchas y los movimientos estudiantiles, que principalmente lo que se refiere a eso es un conjunto de manifestaciones de estudiantes que pueden ser de secundaria o de universidad, ¿sí? Lo que hacen es luchar y intentar pelear por respuestas y soluciones por parte de las autoridades a sus demandas y a sus profundos problemas que la educación tiene. Bueno, los movimientos estudiantiles tienen diferentes causas en todo el mundo. Están íntimamente ligados a los problemas de la sociedad, se caracteriza por estar liderados por jóvenes y por la justicia y la equidad que exigen, ¿sí? Principalmente todo lo que hacen ellos es para tener una mejor sociedad y una mejor educación. Podemos hablar de lo que pasó en 1968 en México, donde llevaban meses luchando por la negligencia del Estado y en una marcha en el centro de la ciudad, mientras estaban manifestando en una marcha pacífica, llegó el Estado y mandó al ejército mexicano del grupo paramilitar Batallón Olímpica Fragua y lo que hicieron fue levantar un genocidio contra 500 personas, ¿sí? También podemos hablar de todas las consecuencias que nos llevan a aquellos movimientos. En el movimiento obrero podemos hablar sobre las enfrentaciones contra los sistemas políticos, repudio o rechazo, que ese repudio o rechazo lo podemos ver acá y analizar aquí en Colombia, donde mientras marchan profesores y estudiantes, lo que hacen los familiares y algunas personas lo tildan a uno de vago, ¿sí? A uno, ¿cierto? También tenemos despidos colectivos, repercusión por parte de los órganos de seguridad del Estado y opresión por parte de los empleadores a los empleados. Consecuencia de los movimientos estudiantiles, tenemos las respuestas violentas del Estado y la represión por parte del ejército, como lo vimos en lo que pasó en México y lo que han pasado en más países de Latinoamérica y del mundo entero. En Colombia podemos hablar de los movimientos sociales que hemos visto, los más reconocidos, que es el movimiento contra el racismo, movimiento de la comunidad LGBTI, movimiento obrero, movimientos feministas, movimiento en favor de la reforma pensional, movimientos por los derechos humanos, movimientos en defensa de los habitantes de la calle, movimientos por las víctimas de los conflictos armados y movimientos estudiantiles, ¿sí? Todo esto lo podemos ver y podemos concluir que la solución en años pasados para todas estas marchas es que el Estado, para poder cumplir y llegar a unos acuerdos, lo que hace es mandar a las fuerzas públicas armadas y asesinar a todo el mundo. Pero ya hemos visto que ha cambiado durante los años.